Personas como usted, sin trabajo y con poca educación, no son bienvenidas en esta casa. Dicho esto, mi suegra me arrojó agua hirviendo. Hace calor. Por favor, pare, grité involuntariamente, sorprendida por su extraño comportamiento. Verter agua hirviendo sobre alguien es inexcusable. Afortunadamente, no sufrí quemaduras, pero podría haber sido un desastre. No podía creer que mi suegra recurriera a tales extremos. Además, no era yo, sino mi marido, quien estaba desempleado. Una creciente ira hacia la actitud de mi suegra se apoderó de mí. Ya basta. Si ella ha llegado hasta aquí, haré lo que ella desee, ¿entendido? Si insistes, no me queda otra opción. Me iré de esta casa, declaré. Por fin te vas. Eso me facilita las cosas, expresó mi suegra con alegría, lejos de mostrar remordimiento. Ya no quería permanecer en un ambiente tan hostil. Rápidamente empaqué mis cosas y regresé a casa de mis padres. Mi suegra no sabía que mi marido, Rafael, estaba desempleado ni que yo me había estado haciendo cargo de los gastos de la casa. De hecho, desde que dejé mi trabajo, comencé a invertir en bolsa y estaba ganando unos $30,000 al mes. Incluso si me echaran de su casa, podría seguir viviendo por mí cuenta sin ningún problema. No tendría ningún inconveniente en estar sola, aunque vino a mí llorando, luchando para llegar a fin de mes. Nunca le tendí la mano. Debería arrepentirse de haberme echado así. Me casé con Rafael hace unos 2 años, éramos de la misma universidad y salíamos juntos desde entonces, ambos, graduados del Departamento de Economía. Aspirábamos a trabajar en finanzas y logramos conseguir empleo en diferentes empresas de corretaje después de graduarnos. A pesar de nuestros días ajetreados, mantuvimos nuestra relación. 3 años después, Rafael le propuso matrimonio. Julia, sin duda te haré feliz. Cásate conmigo. Creyendo que podría ser feliz con Rafael, acepté. Sí, lo espero con ilusión. Decidimos casarnos, pensando que podríamos formar una familia feliz juntos. Sin embargo, Rafael soltó entonces una bomba inesperada. Oye, Julia, ¿dejarías tu trabajo y te irías a vivir conmigo a casa de mis padres? ¿Qué? No me importa dejar mi trabajo, pero somos recién casados. Me gustaría vivir solo nosotros dos. Me preocupa dejar sola a mi madre. Me aseguraré de que no sea una carga para ti. El padre de Rafael había fallecido cuando él estaba en la escuela secundaria y desde entonces había vivido con su madre. Al ser hija única, Rafael estaba preocupado por ella. Comprendiendo sus sentimientos, acepté. De acuerdo, viviré contigo. 2 semanas después, nos mudamos a la casa de la familia de Rafael. Mi suegra, que ahora puede vivir con Rafael, nos recibió inicialmente con una expresión de satisfacción. Sin embargo, en cuanto me miró, su expresión se ensombreció. Me miró con frialdad, dejando dolorosamente claro que no era bienvenida. No importa. No tenías que venir. ¿Qué hice yo? Este año, creí oír a mi suegra murmurar algo entre dientes, pero no pude entenderlo con claridad. Sonreí y lo dejé pasar. En este punto, comencé a sentirme un poco ansioso por vivir con ella. Sin embargo, el día transcurrió sin ningún problema en particular. A la mañana siguiente, me desperté con los gritos de mi suegra. ¿Sigues durmiendo? Date prisa y prepara el desayuno. Cuando miré el reloj junto a mi cama, todavía no había amanecido. Eran alrededor de las 4 de la mañana y aún estaba oscuro afuera. Me sorprendió que exigiera el desayuno tan temprano. ¿Por qué tan temprano? No te quedes sin hacer nada porque no estás trabajando, me regañó mi suegra, todavía medio dormida. Pensé que era demasiado temprano por la mañana, pero no pude discutir y empecé a preparar el desayuno. Incluso mientras preparaba el desayuno, mi suegra no dejaba de regañarme. Date prisa. ¿Por qué tardas tanto? Eres muy lento. Tras 30 minutos, el desayuno por fin estuvo listo. Siento haberte hecho esperar. Por fin terminaste. ¿No puedes hacerlo más rápido? Se quejó de nuevo mi suegra. Quise replicar que era físicamente imposible hacerlo más rápido, pero simplemente sonreí y lo dejé pasar. ¿Qué es esto? Esta sopa está demasiado salada. ¿Qué es? No creo que esté tan salado. ¿Qué estás diciendo? ¿Que tengo mal gusto? ¿Acaso intentas matarme rápidamente dándome comidas tan saladas? Nunca pensé ni pretendí tal cosa. ¿De qué está hablando y por qué es tan dura conmigo? Movida por la curiosidad,
reuní el valor suficiente para preguntarle a mi suegra, ¿por qué eres tan dura conmigo? ¿De qué estás hablando? No creo estar siendo duro. ¿O acaso intentas hacerme quedar como el malo? No, no me refiero a eso. Me sentí abrumada por la presión de mi suegra y no pude replicar. Termina de comer. Empieza a limpiar. Después, hay que lavar la ropa, así que no hay tiempo para descansar. Desde entonces, cada día fui acosada continuamente por mi suegra, desgastándome tanto mental como físicamente. Mientras yo limpiaba, ella decía cosas como, te has dejado el polvo en la esquina. Cuando yo estaba lavando la ropa, ella se quejaba, todavía queda una mancha. Un mes después de empezar a vivir con ella, sentí que iba a quebrarme, así que hablé con Rafael sobre ello. Se trata de tu madre. Me dice cosas feas todos los días, y es difícil. ¿Podrías decirle, por favor, que no diga esas cosas? Pero Rafael no mostró ninguna reacción. Por un momento me irritó la falta de respuesta de Rafael, pero entonces noté algo extraño en él. Estaba pálido, como si tuviera algo importante que decir. ¿Qué ocurre? ¿Ha pasado algo? Cuando le pregunté, Rafael comenzó a hablar con vacilación. En realidad, me han despedido de la empresa. ¿Qué? ¿Es esto una broma? Me quedé sin palabras, incapaz de comprender. Hubo una reducción de personal en la empresa y me despidieron. Según Rafael, debido a las recientes crisis económicas, los beneficios de la empresa se desplomaron, lo que provocó despidos masivos inevitables. ¿Así que te quedarás sin trabajo a partir de mañana? Bueno, puedo trabajar un mes más después de recibir el aviso de despido, pero después de eso, afortunadamente, había estado utilizando los conocimientos que adquirí en la empresa de valores para operar con acciones. Aunque al principio tuve dificultades, ahora ganaba unos $30,000 al mes, así que no teníamos problemas económicos. Estaba consolando a Rafael y me había olvidado de todo el acoso de mi suegra. A partir del día siguiente, soporté los duros tratos de mi suegra. Cuando Rafael perdió su trabajo, sintiendo la necesidad de ser fuerte y apoyarlo, seguí soportando la situación. Pasó un mes y Rafael fue oficialmente despedido y quedó desempleado. Inicialmente empezó a buscar trabajo, pero gradualmente comenzó a pasar la mayor parte del tiempo en casa, poniendo excusas. ¿No deberías empezar a buscar trabajo más seriamente?, le sugerí. Sí, estoy buscando, pero es difícil encontrar una buena empresa que se adapte a mí, respondió Rafael, aparentemente sin tener intención de buscar activamente un nuevo empleo. A regañadientes, seguí manteniendo a nuestra familia. Con el paso del tiempo, el acoso de mi suegra se intensificó y yo me sentía cada vez más agotada. Inicialmente pensé que tenía que soportarlo porque Rafael estaba desempleado, pero ya no lo sentía. Así, pasaba los días sintiéndome apática. Un día, Rafael salió inusualmente por la mañana, quizás por fin había empezado a buscar trabajo en serio. Tras despedirlo, comencé a limpiar como de costumbre. Asegúrate de que esté limpio. Hazlo bien, me dijo mi suegra mientras tomaba un sorbo de café en el sofá de la sala, lanzándome un comentario sarcástico. Harto, la ignoré. De repente, tuvo una rabieta y me gritó, ¿cómo te atreves a ignorarme? No eres más que una simple nuera. Ni siquiera tienes trabajo. Ignorándola, continué limpiando. Ella se enfadó aún más y me encaró, ¿sigues ignorándome? Gente desempleada y sin estudios como tú debería irse de esta casa, ella gritó y luego me echó encima agua hirviendo, el agua caliente que había preparado para su café. Hace calor. Por favor, grité involuntariamente ante su repentina acción. Por suerte, el agua no estaba hirviendo, así que no sufrí quemaduras, pero podría haber sido un desastre. Finalmente, reaccionó y dijo, esto es lo que llevo diciendo. Si no estás trabajando, vete de esta casa. Sonrió con sorna mientras hablaba. Harto de su comportamiento, no tuve más remedio que acceder a su exigencia. De acuerdo, me voy. Bien, eso facilita las cosas. Váyase rápido. Empaqué rápidamente mis cosas y decidí partir ese mismo día. Ya no quería pasar ni un segundo más en esa casa. Me marché directamente a casa de mis padres. A mi llegada, mis padres se sorprendieron por la visita repentina, pero me recibieron con mucho cariño. Esperé una llamada de Rafael, pero no hubo ni llamada ni mensaje. Sintiendo un poco de soledad,
Decidí no contactarlo hasta que él lo hiciera. Ha pasado un mes desde que regresé a casa de mis padres, pero Rafael aún no se ha puesto en contacto conmigo. Mis sentimientos hacia él se desvanecieron y comencé a considerar el divorcio. Una madrugada, sonó el timbre de la casa de mis padres. En el monitor vi, para mi sorpresa, a Rafael y a mi suegra. ¿Y ahora qué? Después de todo este tiempo, pensé. Sí, ¿en qué puedo ayudarle? Te he perdonado. Ahora vuelve a casa rápido, gritó por el intercomunicador como de costumbre. ¿Perdonarme? ¿De qué está hablando? Agradecí sus palabras, pero no había hecho nada que requiriera su perdón. Tras decirle eso, finalicé la llamada por intercomunicador. Me hierve la sangre de rabia por la actitud de mi suegra. Sin embargo, persistieron, golpeando violentamente la puerta principal. No me cuelgues así sin más. Vamos, déjanos entrar. Regresa, gritó mi suegra. Considerando que el ruido que estaban haciendo podría resultar molesto para el vecindario, abrí la puerta a regañadientes e invité a mi suegra y a Rafael a entrar. Después de acomodarlos en el sofá de la sala, les pregunté sobre su inesperada visita, preguntándose por qué estaban allí los dos de repente. Fue mi suegra quien insistió en que me fuera, y ahora me decía que volviera. La situación era desconcertante y no lograba comprenderla. Fuiste tú quien me dijo que me fuera. Ahora no puedo volver, afirmé. Mi suegra respondió con frustración, acusándome de comportamiento infantil y afirmando haberme perdonado. Insistió en que volviera y me quedara en su casa, incluso afirmando que me dejaría quedarme allí a mí, una persona desempleada y sin estudios. Pero yo no soy el desempleado. Es Rafael. Y si regreso, se aprovecharán de mí todos los días. Puede que yo no esté trabajando, pero ¿qué hay de tu hijo? Repliqué. Rafael pareció sorprendido ante esta revelación. Mi suegra parecía confundida, lo que indicaba que Rafael no le había informado de su despido. Ante la insistencia, Rafael finalmente admitió haber sido despedido de la empresa. Tras las disculpas y las explicaciones, Rafael justificó sus acciones alegando que dependía de mis ingresos para su estabilidad financiera. Mi suegra, conmocionada por la noticia, expresó abiertamente su enfado hacia Rafael por no haber encontrado aún trabajo. ¿Por qué te has quedado callado sobre esto? ¿Qué vamos a hacer ahora?, le reprochó. Rafael le aseguró que mis ingresos serían suficientes por el momento, lo que provocó que mi suegra lo tachara de inútil por no buscar empleo activamente. Harta de las excusas de Rafael, no podía creer que alguna vez hubiera pensado en apoyarlo. Cuando mi suegra me sugirió que volviera, rechacé la idea vehementemente, teniendo en cuenta todos los malos tratos que había sufrido. Su visita inesperada se convirtió en una acalorada discusión, revelando la verdad sobre mi suegra arrojándome agua hirviendo. Rafael se quedó impactado al enterarse del incidente y confrontó a su madre. ¿Por qué hiciste eso?, le preguntó. Ella admitió haberlo hecho, atribuyéndolo a que yo la había ignorado. La revelación provocó un acalorado intercambio entre Rafael y su madre, lo que me llevó a intervenir e instarles a que se llevaran sus discusiones a casa. Al darme cuenta del impacto que sus fuertes discusiones tenían en la casa de otra persona, mis palabras provocaron un cambio en su actitud. Antes, seguros de sí mismos y audaces, ahora me suplicaban que volviera, prometiendo que no volverían a hacerme daño. A pesar de sus súplicas, descubrí sus intenciones. La promesa de Rafael de encontrarle un trabajo parecía insincera, y la garantía de mi suegra de no causar problemas resultaba dudosa. Manifesté mi escepticismo, afirmando que sus palabras eran inútiles y que solo se aprovecharían de mí. Su silencio confirmó mis sospechas, y los dejé en la sala de estar, dirigiéndome a mi habitación, dejándolos reflexionando sobre sus acciones. Cuando regresé a la sala 5 minutos después, seguían sentados en silencio con la cabeza gacha. Frustrado por el prolongado silencio, pregunté, ¿cuánto tiempo piensas permanecer callado? Ya no me importa. En lugar de responderme, Rafael firmó algo que yo le había entregado, un formulario de divorcio ya rellenado con mi nombre. Sorprendido por el documento, Rafael parecía completamente confundido. Le expliqué sin rodeos, ¿no lo ves? Es un formulario de divorcio. He terminado con alguien que no va a encontrar trabajo y que ni siquiera se puso en contacto conmigo después de que volví a casa de mis padres. No espere, por favor. Esto es demasiado repentino, protestó Rafael. Su terquedad me irritaba, ya que parecía ajeno al hecho de que sus acciones eran la causa principal de nuestros problemas. Sin inmutarme, afirmé,
ya lo he decidido. Mi decisión de divorciarme de ti no cambiará, digas lo que digas. Rafael, aún incrédulo, se preguntó si el divorcio no era demasiado severo. Con frialdad, respondí, no lo creo. Es culpa tuya, dirigí la misma frialdad hacia mi suegra, quien tenía parte de la culpa. Resignado ante la situación, Rafael firmó el acta de divorcio, advirtiéndome que no me arrepintiera. Sin embargo, sentí una sensación de alivio y afirmé que quien podría lamentarlo era Rafael. Presentaré la demanda de divorcio. No quiero ninguna compensación. Simplemente váyanse a casa, declaré, finalizando así mi divorcio de Rafael. Aunque pudiera parecer duro, era necesario para escapar del acoso de mi suegra y del desempleo de Rafael. 2 semanas después, mientras descansaba en casa de mis padres, recibí una llamada de mi ex suegra. Me informó de que me habían cortado la luz y el gas y me preguntó si yo había hecho algo. Le expliqué que había dejado de pagar por Rafael y sus gastos de manutención, con la esperanza de contar con mi ayuda. Me preguntó si podía cubrirlo solo durante este mes. Su petición me pareció absurda, teniendo en cuenta que ya no éramos pareja y no vivíamos juntos. Me negué rotundamente y le sugerí que le pidiera ayuda a Rafael, ya que él le había prometido encontrarle un trabajo. Incapaz de comprender mi negativa, me suplicó ayuda, recurriendo al argumento de la exesposa. Sin embargo, me mantuve firme, terminé la llamada y bloqueé su número. Finalmente, rompí lazos tanto con mi ex suegra, que me acosaba constantemente, como con Rafael, que había demostrado ser poco fiable. La vida en casa de mis padres se volvió tranquila y me centré en reconstruir mi vida. Meses después, mientras revisaba gráficos bursátiles durante unas vacaciones, recibí un mensaje de Rafael. Se disculpó por todo, reconociendo que había dependido de mí y de su reciente trabajo en una fábrica. A pesar de las disculpas, no tenía ninguna intención de volver a tener nada que ver con ellos. Rafael mencionó la continua dureza de su madre y expresó su deseo de que yo regresara. Tras leer el mensaje, creí que la reconciliación era improbable. Bloqueé el número de Rafael. 6 meses después del divorcio, comencé a salir con un hombre que me presentó una amiga. Era fiable, me trató bien y, a pesar de la diferencia de edad, conectamos. Aunque el matrimonio no estaba en nuestros planes inmediatos, atesoré los momentos felices que pasamos juntos, centrándonos en el presente y dejando atrás el pasado.